Convertirme en lectora es probablemente una de las decisiones que más han enriquecido mi vida. Abrieron mi imaginación, me volvieron mucho más empática y sin duda marcaron un camino claro para mi vida. Este podcast tiene el objetivo de honrar mi linaje y honrar a todas aquellas personas que me inspiraron, de quienes aprendí y con quienes he construido a través de esas enseñanzas el mundo que hoy me rodea. No les puedo explicar la emoción que siento al presentar a la persona que nos acompaña el día de hoy. La maestra María Gracia Morales Olvera fue docente por 34 años. Al igual que a mí, a muchos de los estudiantes nos incentivó la pasión por el lenguaje, por la lectura, por la escritura y por entender y conectarnos con el mundo a través de estas artes. Ella es la responsable de que este podcast esté en funcionamiento y de que sea una persona que puede llamarse feliz y conectada con el mundo a través de los libros. Así que, si están listos, comenzamos. Esto es Vivir para Florecer, un podcast para conectar con todo tu potencial, poder y sabiduría interior a través de las herramientas de la psicología positiva, el coaching y los mejores libros. ¿Estás lista? Comenzamos. Como te compartí en la introducción, el día de hoy nos acompaña la maestra María Olvera, la responsable de que muchos estudiantes a lo largo de sus 34 años de docencia hayan amado los libros. Una de esas estudiantes soy yo, así que me honra completamente tenerla aquí, me entusiasma y hoy vamos a contar un poco la historia de su vida, cómo es este mundo de promover la lectura. Así que bueno, bienvenida, querida maestra. Ay, muchísimas gracias. Es para mí un verdadero placer y pues más bien la honrada soy yo, porque aquí se cumple eso que dicen de que el alumno debe superar al maestro y así me siento, muy superada con toda la labor que haces tan maravillosa. Ay, Muy, maestra. muy contenta. Muchas gracias por invitarme. Para las personas que no tienen el gusto de conocerla, por favor, ayúdeme a presentarse. ¿Quién es María Olvera? Bueno, mi nombre es María Gracia Morales Olvera. Soy originaria de Zacatlán de las Manzanas, pueblo mágico, que me enorgullece muchísimo porque amo mi pueblo y mis raíces. Y pues yo soy docente de vocación. Eh, Tuve la oportunidad de trabajar durante 34 años en la docencia. Y bueno, pues el área en la que yo me formé, sobre todo en el nivel, para trabajar a nivel medio superior y superior, fue el área de lenguaje. Entonces yo estudié una licenciatura en español en el Colegio Benavente, aquí en Puebla, por cierto, y pues eso surgió de mi amor a la lectura. Desde que era niña, hay algo para mí muy importante que marcó mi vida, y es que mi abuelo, el señor Alberto Olvera Hernández, que fue el fundador de la fábrica de relojes Centenario, él tenía una biblioteca. Entonces yo era muy pequeña y en la casa se mencionaba ese tema como algo muy importante, ¿no? Nos decían, no, si te portas bien, le vamos a pedir un libro prestado a tu abuelo para que Wow. lo leas. Entonces era como un lugar muy sagrado y hacíamos los méritos para que pudiésemos accesar a un libro. Los primeros que recuerdo que mi abuelo nos prestó eran libros, cuentos clásicos, ¿no? Y pues nos emocionábamos y teníamos el compromiso de leerlos y devolverlos en el mejor estado. Entonces, como que ahí surgió una cultura, ¿no? Con respecto a eso. Posteriormente, siendo, ¿qué les diré? Pues sí, niña, mi papá, él fue un excelente redactor, a pesar de que solamente tuvo la primaria, mi mamá una gran lectora y él también. Entonces, pues el simple hecho de estar en ese ambiente, pues como que te entusiasma, te anima. Y ahora sí me acuerdo de mi primer libro, para que ahí me brinque todo lo que logré hacer con ustedes. Recuerdo que en la casa de mi mamá encontré al azar un libro antiguo, antiguo, de verdad, se veía ahí el libro muy conservado, porque era una obligación,
conservarlos, y lo abrí y en el prólogo decía que era una historia de la vida real. Y a mí me atrae muchísimo ese tema, desde ahí comenzó ese atractivo. Y entonces empecé a leerlo y ese libro se llama Clemencia y es una novela de Ignacio Manuel Altamirano que marcó mi vida porque ese deleite que experimenté quise que nunca terminara. Y en algún momento, inclusive se los platicaba a mis alumnos de preparatoria y les contaba yo una parte de la historia, y decía, pero ¿saben qué? ¿Quieren saber qué pasó? A ver, digan. No, pues léanlo, ¿no? Y los provocaba. Entonces, ese fue uno de los detonadores de mi afición a la lectura. Entonces, pues siempre tengo esa consigna de compartir lo que me hace feliz, porque quisiera que los demás experimentaran eso. Y me convertí en una aprendiz de la vida, porque cada clase, cada sesión con mis alumnos de cualquier nivel, para mí era como asistir a la universidad de la vida y llevarme siempre algo de mis alumnos. Y bueno, tú fuiste una de ellas. Fui una de las afortunadas y de verdad yo creo que los profesores en general nos aportan quizás algo de lo más importante, más allá del contenido de una materia, ¿no? Que sin duda es importante. Creo que un buen profesor te ofrece una mirada que tal vez tú no tienes de ti. Y hay dos profesoras que siempre se los he contado, ¿no? Que marcaron un antes y un después en mi vida, la profesora Deni y usted. Ay, gracias. Porque me regalaron su mirada para verme, ¿no? Me regalaron unos ojos que me mostraban posibilidad, que me mostraban potencial. Y yo creí esa mirada, ¿no? Cómo cuando te permites verte a través de los ojos de alguien más, puedes construir desde ahí. Y eso fue increíble, ¿no? De verdad para mí es muy significativo que estemos compartiendo este espacio, porque me acuerdo mucho en alguna plática que teníamos de pasillo después de clase, que la maestra me contaba. Y no me acuerdo si iba a pagar algún curso o un libro, no recuerdo exactamente qué fue, pero no sé si se acuerda, maestra, que me dijo, Jam, todo lo que inviertas de dinero para llenar tu cerebro, siempre va a regresar y va a llenar tus bolsillos. Sí. Y para mí en ese momento, siendo muy, muy jovencita, pues, ¿qué tiene uno en la prepa? ¿Como 17 años? Sí, más o menos. 16 años, 17 años, para mí fue como muy disruptivo, ¿no? Sí. Porque ahí aprendí que tenía que invertir para nutrir mi cerebro y creo que fue una decisión sumamente luminosa porque ahora lo platicaremos y me gustaría mucho preguntarle, para las personas que a lo mejor no tienen el hábito, que no tuvieron el privilegio de crecer en una familia de lectores, que no tenían la librería del abuelo, porque vivimos en un país que a diferencia de otros, pues es muy precario el acceso que se tiene a libros, ¿no? El haber crecido en una familia así, pues sin duda es un regalo de la vida y es un privilegio. Pero para quien no creció así, maestra, ¿qué beneficios podría tener? Pues mira. Es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón. Pues como tú lo mencionas, no todos tuvimos esa fortuna de nacer en familia de lectores, que ese es un detonante muy importante, pero los maestros somos un punto crucial, clave, desde tu maestro de la primaria, del primero que tuviste hasta el último que te formó en la facultad, somos claves. Decía un maestro que tuve cuando cursaba la maestría y decía, el maestro tiene un poder feudal. Te pueden decir lo que quieran los programas, los planes, el sistema, decía, pero tú haces lo que tú quieres. Claro. Y nosotros somos formadores de conciencias. Y la conciencia se forma de muchos ingredientes. Claro. Y uno muy importante puede ser la lectura. Entonces, en nuestro país, precario, aunque me voy a atrever a decir que una parte, bueno, es que es un poco contradictorio. Aquí sientas en confianza, profesora, diga lo que quiera. Es un poco contradictorio. Es que, mira, me voy a referir a esta polaridad. Sí puedo creer que hay más lectores, no lo suficientes por el lugar que ocupamos como lectores, no lo suficientes, ¿sí?
Pero bueno, ya hay festivales de lectura Claro. donde va mucha gente y van los papás con los hijos y escogen los libros y entran a las conferencias de los escritores y a mí eso me entusiasma. Cuando yo Claro. veo eso me motiva y me emociono y digo, ay, qué lindo, ¿no? Entonces, sí hay más lectores, pero también hay más distractores. Sin duda. Entonces, en este momento hay muchas distracciones y me voy a ir a la otra polaridad, me voy a mi tiempo. Yo tengo 61 años, entonces ya se han pasado muchos, y en mi tiempo no teníamos más que la televisión, cuando en el año 68 la compraron en mi casa, pero por las Olimpiadas, lo recuerdo muy bien. Nosotras solamente teníamos permiso de ver la televisión de 4 a 6 de la tarde y solo caricaturas, o sea, programas de De niños, que en ese niños. tiempo eran fantasías animadas, y Popeye y Porky, todo eso, ¿no? Y solamente era nuestro permiso de 4 a 6. Teníamos horarios para preparar nuestros útiles, para hacer las tareas, y ahí se nos acababa el 20, ¿no? Entonces, pues la televisión era una fuente de entretenimiento, pero muy limitado, ¿no? Entonces, ¿qué hacías? Bueno, pues jugabas, platicabas, Claro. ¿no? Y si tenías suerte, pues hasta leías, ¿no? Y nuestros papás leían, y mucha gente leía, por ejemplo, el periódico. Te dabas cuenta que los locutores era gente muy, muy, ahora sí, como decía antiguamente, muy letrada, ¿sí? Con mucha sabiduría, y te dabas cuenta su nivel de expresión era increíble. ¿Y por qué? Porque eran personas que leían. Hoy quisiera decir lo mismo, pero creo que ha cambiado un poco eso, ¿no? No en todos los casos, pero sí hay muchos casos que vemos que pues ya son más improvisados, más de divertirse y demás, dependiendo del tipo de programas, porque también hay gente muy, muy respetable. Entonces, yo creo que hay muchas influencias para que podamos hacernos lectores, y una es la escuela, los maestros. Tristemente, con el debido respeto que me merecen, no hay una gran cantidad de maestros lectores. Me apena y me entristece mucho decirlo, como hay muchos que mis respetos para ellos. Sí, y de ahí surgen otras influencias. No puede ser necesariamente tus papás, pero puedes encontrar el tío, puedes encontrar la tía, puedes encontrar la prima, puedes encontrar el amigo que está entusiasmado con un libro y que al platicarte tú te empiezas a enganchar, ¿no? A veces te llegan los libros por accidente, pero ese puede ser un buen comienzo si encuentras algo que a ti te satisfaga y que te haga ser feliz. Entonces, hay muchas influencias, pero es complejo, es complejo. Sí, cuando empiezo a compartir contenido en redes sociales hace algún tiempecito, empecé justo con un proyecto de lectura, ¿no? Que se llamaba Lectora Recurrente. Y una de las preguntas que más me hacían es, oye, Jam, quiero que mi hijo lea más, ¿no? Que mi Ujú. adolescente lea más. Y yo le decía, ok. Y me decían, bueno, dame un consejo, ¿no? ¿Cómo hago que lea más? Y yo les decía, bueno, pregunta, ¿tú qué tanto lees? ¿No? Ujú, En un ujú. mes. Y me decía, no, pues es que yo no tengo tiempo, trabajo. Le dije, mira, esto es muy fácil. Es un principio de liderazgo y un padre de familia es el líder Claro, de su familia. totalmente. Nunca hacemos lo que nos dice que hagamos, ¿no? Jamás le hacemos caso al líder en cuanto a una orden. Ujú, Siempre hacemos lo que vemos que nuestro líder hace. ujú. Y aplica a las empresas, aplica a las organizaciones y por supuesto aplica a la familia, ¿no? Para mí el mejor consejo para alguien que quiera leer, sin duda sería que creciera en un ambiente, que se desenvolviera en un ambiente de lectura. Ahora, usted dice algo que me parece muy importante. Hoy en día la feria del libro, o sea, la Feria Ujú, Internacional del Libro más importante de Latinoamérica está en México, ujú, ¿no? Que es así la es, Feria del Libro de Guadalajara. así es. Entonces también se han hecho esfuerzos muy importantes en el país para promover la lectura, porque además, y ahora me dirá usted su punto de vista, pero creo que el ser lector siempre fue un sinónimo, uno de estatus, ¿no? Lo Claro, platicábamos fuera del aire. indiscutiblemente. Es como alguien que tenía el dinero para tener una biblioteca en su casa o que podía Ujú, comprar libros, se concebía como algo inaccesible, también como algo elitista, ¿no? ujú, Como de también, cierta élite cierto. académica, incluso Ujú, social, ¿no? ujú, Pero que era inaccesible para la ujú, mayoría de la población.
Y algunos otros prejuicios más, ¿no? También como si tú trabajabas y tenías que hacer muchas cosas, no había tiempo para la lectura, ¿no? O sea, casi era de alguien que se dedicara al ocio en la vida, ¿no? O a la Sí, docencia y claro. entonces ya por eso podía leer. Y creo que hoy en día esos mitos se han ido cambiando un poco, Ujú, porque no basta con ser una persona erudita, ¿no? Como a claro. lo mejor lo tuvimos en las carreras o en la vida, sino cómo compartes eso y enamoras a la gente. Y a Ujú. mí me gustaría preguntarle, ¿cómo enamoraba a sus estudiantes? Ay, ¿Cómo los persuadía? pues primero me enamoré yo de las letras, ¿no? Sí. Me convencí de todo lo que me aportaban y bueno, pues fue un reto muy grande. ¿Por qué? Pues porque a veces somos muy pocos contra el mundo, ¿no? Entonces era como un compromiso muy personal ir más allá de lo que me obligaban los programas, ¿no? Entonces, ahí sucedieron muchas cosas que para mí una clave muy importante que te puedo compartir con mis alumnos, sobre todo de preparatoria, fue para poder persuadirlos de que la lectura les podía aportar grandes cosas, fue recurrir a sus propios intereses. Mm, Entonces, clave. un tema importante que cuestiona este autor que estoy leyendo, pues, se refiere a que bueno, no dice así, yo lo estoy llevando a mi experiencia. En segundo de secundaria, por el tiempo que yo trabajé en secundaria, te mandaba a trabajar con los autores clásicos, los escritores clásicos. Entonces, pues, no son fáciles. Y los muchachos, lejos de querer leer, les daban ataques de No, risa, claro. aborrecían la literatura, en pocas palabras, y se ve que decían: "Si es la literatura, yo Gracias. mejor con permiso", ¿no? Entonces, cuando llego a preparatoria, tuve cierta libertad. Hubo muchos cambios de programas y de planes de estudios, pero yo siempre estuve en el área de las letras, en el lenguaje. Entonces, por ahí surgió la idea, que no surgió de mí, surgió de las capacitaciones que nos daban de crear primero unas antologías. No sé si te tocó elaborar tu antología. Me parece que eso sí. Bueno, para mí eso es un tesoro. Entonces, en las antologías me dieron algunas para seleccionar textos y empecé a ver textos con el lenguaje de los muchachos, hasta con groserías, como les llamamos coloquialmente, o palabras soeces, y que mucha gente a la fecha tiene tanto prejuicio que dice: "No, ¿cómo va a ser literatura?". Digo, pues lean a Vicente Leñero y se van a llevar un susto, ¿verdad? De escucharlo o de leerlo, pero es parte de la literatura, por supuesto que es Ujú. literatura y que tiene un valor. Entonces empecé a encontrar cuentos y esos cuentos Mm, eran relatos cortos, pero que le sacaba yo muchísimo jugo, ¿no? Entonces, abordábamos temas de sexualidad, de suicidio, de mm, soledad, de confusión, de mil cosas, disfuncionalidad familiar. No todos eran negativos, había unos muy interesantes y unos muy ujú. divertidos. Justo. Entonces ellos empezaban a identificarse en un cuento, ¿no? Entonces, ahí empecé a engancharlos, pues, no solamente con la narrativa, con la poesía, ¿no? Que ahora sí que Ujú. la tratábamos de llevar a nuestra propia vida, y de momento veían el poema, me acuerdo uno de Porfirio Barba Jacob, que se llamaba Canción de la vida profunda, y les dije: "Es que esto es bellísimo". Y cuando lo vieron, en la primera generación que di en la prepa, dijeron: "¿Bellísimo? ¿Pero de qué? Ni le entendemos". Y entonces yo los llevé, verso por verso, a poder interpretarlos y a llevarlos a nuestra propia vida, ¿no? Y al final me decían: "Es que es divino". Digo: "Pues ya ven, o sea, hay que darnos la oportunidad", ¿no? Entonces, el llegar a los intereses de la gente, no hablo solamente de los alumnos, ahí me voy con ellos y empecé a seleccionar cuentos y poesías para hacer una antología. Entonces, por ejemplo, ponía yo a leer, hay un libro que, bueno, me puede fascinar y la autora soy su súper fan, que es Beatriz Escalante y José Luis Morales. Quizás lo conozcas, se llama Atrapados en la escuela. Mm, Bueno, mira, eso ha sido para mí lo máximo. Ese libro, fíjate, no lo conocí por mí misma, o sea, no lo descubrí yo, sino que en una clase, una alumna
estaba yo en la clase y empezó a soltar unas carcajadas y dije, oye, pues, lo que estaba yo diciendo no No era de era tan risa. Dije, oye, Vero, ¿qué pasa? Y me dice, ay, maestra, discúlpeme, perdóneme, es que estoy leyendo este libro y me hizo reír mucho. Me dijo, pero para que me perdone se lo presto. Digo, ay, y me lo llevé. Hay un cuento que se llama El abanderado. No es una cosa que me fascina. Tengo mis cuentos favoritos de ahí. Ahorita lo venía recordando mi hijo, Los Gemelos, La Gran Aventura, creo es uno. Y cuando se los leía a los muchachos, porque aparte les echaba yo estilo, o los ponía a leer, o yo a veces yo se los leía. Claro. Entonces se súper emocionaban porque eran aventuras escolares, Ujú. cotidianas, ¿no? Y eso empezó a representar ese enganche a la lectura, a que no era lo peor y los hice que elaboraran su propia antología. De hecho, los últimos años, muchos ese era un trabajo muy importante, que hacían su propia introducción, su propio prólogo, para ver el significado que le daban a ese material. Y cuando me jubilé, me hicieron una antología que me regalaron los chicos con Qué esos belleza. textos y con una dedicatoria muy importante. Entonces yo creo que en cualquier etapa de la vida, para enganchar, a veces hay que entender qué necesita la gente y Claro. que tú puedas acercarle algo que creas que le puede ayudar, nunca con imponer, siempre con invitar, con darle la Justo. libertad de que, mira, tú comiénzalo a leer y si no te atrae, déjalo, no Déjalo. pasa nada, no pasa nada. Que ese Entonces es yo de creo los que es, grandes tabús del mundo sí, lector, ¿no? De si sí, tienes que terminar un libro o no sí, tienes que terminarlo. claro. También a mí me lo preguntan con mucha frecuencia y yo siempre les digo, yo sí un libro no me convence y voy en la página 30, a lo mejor avanzo un poco más, o sea, como Ujú, que mi parámetro es las primeras 60, 70 siempre. páginas. Si de ahí ya no me engancha, lo dejo. Ujú, Porque afortunadamente, ¿no? Hoy tenemos pues un catálogo de libros muy amplio. impresionante. Yo siempre digo, libros miles y vidas solo una, entonces uno Sí, tiene que priorizar, ¿no? claro, Con suerte, si somos ávidos lectores, así ¿no? es. Suponiendo que leamos, pues no sé, a lo mejor un libro a la semana, esos son 52 libros al año. Realmente no es una cantidad No, claro. estratosférica en comparación a todo lo disponible, ¿no? Que bueno, ahora hablaremos ahí de las relecturas porque me parece como un tema muy interesante, pero quiero retomar algo que decía, maestra, esta idea de, a veces pensamos que la lectura es aburrida, que es casi un acto solemne, y a veces sí, Sí, ¿no? es cierto. Pero la verdad es que un libro bien escrito nos conecta con una parte muy profunda de nuestra alma y puede ser una experiencia sumamente divertida y también sumamente Ujú, inspiradora. claro. Eh, Digo, esto es placer lector, ¿no? El terminar un libro o estar en una página que te llega tan profundo al corazón y llorar por la historia, ¿no? Me acuerdo perfecto que en alguna ocasión yo estaba llorando a mares con una biografía, con una Ujú. educación de Tara Westover. Oh, guau. ¿Lo ha leído, maestra? No, no, no Creo que lo le conozco. gustaría. Es una biografía La voy durísima a sobre leer. el valor de la educación, la historia Oh, de superación ujú. de una mujer. Y de verdad, hubo o sea, un momento en el que yo lloraba tanto, pero así hasta con el suspiro, ¿no? Como cuando eres pequeño y mi esposo se despierta así todo alarmado Claro. y me dice, a ver, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué sucede? Y yo, es que la historia, ¿no? Y me dice, estás Sí, loca. O sea, me dice, me sí, asustaste muchísimo. Y yo, claro. pues sí, pero es que es parte del placer, o sea, es el Sí, sí. conectarte profundamente con lo que lees, con la persona. Y para mí es, yo creo que de la mayor riqueza que aprendes a conectar con otras realidades. Yo coincido con usted, maestra, a mí me encanta la no ficción, ¿no? Me Ujú. encantan los relatos biográficos, me Sí. encantan los cuentos también, pero que están muy ligados Ujú, con ujú. representar una realidad, porque yo solo tengo una vida, ¿no? Así Voy a es. vivir una vida, pero cuando nos permitimos leer, puedes vivir muchas Muchas. vidas. Mm, Y eso suena como a cliché lector, pero la verdad es que sí pasa. pero es real. Aprendes lecciones que a lo mejor tú no vas a pasar o que no tienes que pasar y si eres lo suficientemente astuto, vas a poder aprender de la experiencia de los demás, Claro. ¿no? Creo que pasamos buenos momentos. Sí, claro. ¿Le ha pasado, maestra, que llora Uy, con los uy, libros? ahorita me hiciste recordar una. Mira, previo a esto, te quisiera compartir. Yo digo que la lectura
me recuerda que estoy viva. Uy, O sí. sea, me hace Sí, vivir, sí. me recuerda que soy un ser humano sensible, vulnerable, que siente, que sufre, que llora, que ríe. Entonces, eso me recuerda, para mí eso es la lectura, recordarme que estoy viva, recordarme que siento. Y justamente ahorita que decías tu anécdota, me hiciste recordar una, era yo soltera, a veces las experiencias te van sensibilizando hasta ciertos temas, cuando somos mamás sobre todo. Entonces, yo era soltera y estaba leyendo una novela, no me acuerdo el nombre, pero a la protagonista se le moría un hijo. Y entonces están describiendo cuando se lo entregan, se ahogó en Acapulco y pues está viéndolo. Entonces empecé, lloré, yo soy, haciendo una aclaración, soy difícil de llorar y soy difícil de reír. Casi nadie me lo cree, pero es verdad. Entonces, yo soy difícil de llorar, de verdad me cuesta mucho trabajo. Pero los únicos que me hacen llorar son los libros, ni siquiera las películas. Digo, a veces sí, no creen que soy tan insensible. Entonces empecé a llorar y a llorar, ni siquiera era yo mamá. O sea, yo lloraba y dije, pero ¿cómo? Pobre, no puede ser. Y llegaron mis amigas a visitarme. Y a la hora que salí estaba yo, pero desfigurada. Y me dicen, ¿qué te pasa? ¿Tienes un problema? Les digo, no tengo problema. No, sí tienes y no nos quieres contar. Se los juro que no, ya dinos la verdad. Entonces les digo, mira, es que estaba leyendo y me dio tristeza. Bueno, nunca me han creído. No lo Hasta podían la creer, fecha claro. dicen que no, que oculté algo. Esa fue una. Y otra con respecto a reír, ¿no? Entonces yo también digo que soy difícil y luego me retan los que me conocen, pues tienes que ver tal película. Si no te ríes, mira, te invito, no sé qué. Y algunas se han logrado hacerme reír. Pero también me pasó con algunos libros. Me acuerdo uno de Selector, o sea, era un librito súper simple y me lo regaló una sobrina y me dijo, no, mira, no sé qué comprarte, no sé qué te gusta leer, pero sé que te gusta leer y pues mira, me recomendaron este. Y cuando vi algo que era de humor, dije, digo, ay, pues muchas gracias. Y siempre los leo. No, me daban unos ataques de risa. Sí. Te lo juro que en una junta me tuve que salir porque me veían y me decían, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, ves que necesito salir. ¿No quieres que te acompañe? Se ve que entonces se enloqueció. Digo, no, discúlpame, es por un libro. Me dice, me hacen cara como de, qué chistosa. Y pues eso logra hacer, o sea, nos despierta emociones, Claro. ¿sí? Obviamente que hay muchos tipos de textos que van enfocados a diferentes objetivos, pues si hablamos un texto literario, en realidad ese es el objetivo, despertar nuestras emociones, Claro. mover esa parte humana que tenemos y logra hacer lo que el terapeuta no, en este caso, ¿no? Claro. Entonces, sí son experiencias muy, muy agradables y como tú lo señalas, hay libros para nosotras o para todo lector que son tus favoritos, que son los de buró, ¿no? Sí. Y que los tienes y que le hacen como estoy viendo que tú lo haces y como yo lo hago, que los Ahora les subrayas enseñaremos. y que se convierte en una terapia, que hay un momento dado que necesitas algo y sabes que esa frase es la que tú necesitas y que va a retroalimentar eso que tú necesitas, ese reconocerte, esa valoración hacia ti mismo, hacia los demás, o hacia tu identidad pues, nacional. Se me ocurrió ahorita, por ejemplo, cuando puse a leer a mis alumnos El laberinto de la soledad. Entonces, lo empezamos a leer, fíjate, porque en una clase que yo no estuve en esa hora, entró un funcionario de la SEP a un grupo y los cuestionó, pues, de sus clases, les dijo, no, pues, a ver, dígame el autor del laberinto de la soledad, y todos así como, ¿qué no es Gabriel García Márquez? No, siempre se confundían, ¿no? Esos 100 años de soledad. Y entonces dicen los muchachos, no, maestra, y nos regañó bien feo, nos dijo que cómo es posible, que no sabíamos y que si éramos mexicanos. Y dije, a ver, pues, tienen razón, dije, voy a empezar por leerlo yo. Y lo empecé a leer y es un ensayo. Yo digo que es de identidad y lo amo y es de mis favoritos. Y entonces empecé a hacer unas actividades vinculadas a esa lectura, pero es difícil. Entonces el lenguaje y estos me decían, no, más es que esto está terrible. Decía, a ver, ¿qué entendiste acá? Pues yo entendí que dice señor que todas las mexicanas son unas prostitutas. Digo, ¿dónde dice eso? Y no, pues aquí cuando señala, digo, no, mi vida, estás haciendo una interpretación equivocada, ¿no?
y los empecé a conducir y solamente hacer lecturas cortas. Los capítulos son muy cortos y me pudo encantar y a la fecha también es uno de mis favoritos. Entonces, otra anécdota chistosa de eso, que un alumno, muchos lo compraron. Yo les dije, consíganlo, vayan a la biblioteca, les puedo prestar el mío si quieren fotocopiar el capítulo que vamos a trabajar, pero muchos pues los compraron, ¿no? Y me dice uno, ay, no, maestra, estaba yo esperando al camión de la basura. Y le digo, ¿y qué? Llevaba yo mi libro porque tenía que hacer mi lectura. Si pasó un señor que de la campanita y me dijo, ¡qué buen libro! ¡Qué buen libro estás leyendo! ¿Por qué lo estás...? Si yo me impresioné, ¿cómo es señor de la basura? Le digo, para que veas, esto no es de estatus, como lo decíamos, que Claro. son los ricos. Hay personas lectoras muy sencillas, como cualquiera de nosotros, y que pueden ser nuestros grandes maestros, y conversar con ellos puede ser un gran deleite. Entonces, eso también fue una enseñanza muy grande que la compartimos con el grupo. Que me hizo pensar inmediatamente en un libro que es de mis favoritos y creo que podemos coincidir, La elegancia del erizo. Ay, lo amo. De Muriel Barbery, que qué barbaridad, que justamente nos relata esta historia de, bueno, aquí en México no es tan habitual, ¿no? Como la figura que sería de una portera, ¿no? Una persona que se encarga de administrar un edificio. Y que es una ávida lectora y además lo lleva casi en secrecía, ¿no? Es como, es su universo particular en donde ella nutre su mente, nutre su alma y hace amistad con una niña que también es sumamente inteligente. Muchísimo. Y bueno, para mí es realmente una historia hermosa sobre la amistad y también sobre el placer de la lectura. Wow. Bueno, ese libro tengo que agradecértelo a ti. Ya lo había escuchado mencionar, tengo unas amigas que son narradoras orales y maestras y pertenecen a algunos clubes de lectura y en algún momento Y se lo habían mencionaron el recomendado. libro, lo mencionaron como una recomendación, dije, pues debe de estar bien, pero bueno, por circunstancias no lo tuve. Y cuando tú me hiciste el favor de obsequiármelo, me decías, es que al principio vi como que era difícil, pero se convirtió en mis favoritos, dije, a ver, ¿de verdad? Y cuando lo leí, hoy encabeza en mis listas de predilectos y que lo amo, es ese. Sí, Y para mí también. justamente ahí esa analogía con este personaje desde Sí. yo, entra perfectamente esa analogía de ese tipo de personas, como decías, que lo lleva en secrecía. Bueno, me hizo reír tanto, se me acordaba Ay, de los sí, sí, finales. sí. No, yo lloraba de risa, ¿no? Pero al mismo tiempo de reflexión. O sea, te vas enganchando y tiene aprendizajes de vida. Bueno, al final yo De lloré, vida. no de risa. Súper lloré. Yo No, súper lloré, pero no unos capítulos, era de risa. Ahí lloré porque no esperé ese final. No, La pura de verdad. los mejores finales que De leí. los mejores también para mí, ¿no? Entonces, sí, ese es uno de los grandes deleites y como dices, hay libros que te marcan. Sí. Y ese pues embona muy bien con esa analogía que comentábamos, ¿no? Yo tengo otra anécdota con respecto a la lectura de uno de mis autores también predilectos, de Irving Wallace. No sé si lo has leído alguna vez. No, pero me lo han recomendado. Lo tengo en mi lista de pendientes. Cuando me preguntan, bueno, ¿cómo, o sea, qué te hizo lector? Yo me acuerdo que uno de mis hermanos es un gran lector y él trabajaba en la compañía de luz. Entonces yo iba a la secundaria, la normal, como el primer año. Entonces ya se iba a trabajar el domingo, y me pidió que le diera de cenar, creo, y llevaba ese libro que pues estaba súper, como dicen los niños, choncho. Cuando lo vi, pues no me atrajo y entonces se fue de apuración y se le olvidó el libro. Y no sé cómo lo abro y con una página, la descripción del personaje, me encanté y se lo escondí. Y entonces cuando regresaba decía, oye, es que dejé un libro. Y digo, no, pues lo has de haber dejado en el camión, pero de pícara nada más. Y se lo di cuando lo terminé. Y después de él, mi hermano me prestó otro libro, La isla de las tres sirenas o algo así. Súper raro, pero extraordinario. Y mi hijo me regaló, una vez andaba en México, me dijo, te quiero regalar un libro, ma, pero dime que te encante. Pues búscame algo de Irving Wallace. El que me des, me encanta. Y me regaló uno que se llama el Premio Nobel y es de mis súper favoritos también. Lo voy a leer, definitivamente lo voy a leer. Su estilo de lectura es increíble, increíble. Mire, justo íbamos a cerrar un poco con eso el episodio, pero me voy a adelantar.
¿Cuál ha sido, maestra, de los últimos libros que le han fascinado? De los últimos, bueno, de los últimos. Ahí está uno que es La elegancia La del erizo. elegancia del erizo, es de los últimos. Otro que tú me regalaste y en algún momento comentaremos por qué me fue tan significativo, es precisamente el de las pláticas con mi maestro. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Ese fotolibro Mitch Albom. de él, exactamente. Me pudo fascinar, es otro de los que más me han encantado. Hay uno que también se llama La Rueda de la Vida, de Elizabeth Kubler-Ross. Ese es otro de los últimos también que han sido muy significativos para mí. Y pues que los que tú me regalaste, El abanico de seda, me encantó, El desierto sonoro. Qué honor, Dios mío. Muy diferentes, pero te puedo decir que están en mis listas de mis favoritos. Y muchos que he releído y leído y volver a leer. Ya te mencioné ahorita algunos de ellos, pero pues es uno de los últimos, por decir, que he estado, que me han encantado. Yo estaba buscando en el teléfono precisamente de Muriel Barbery, Una hora de fervor. Qué libro tan más bello. Yo creo que de lo que va de este 2023 ha sido mi favorito. Sí, qué barbaridad. Para mí se me hace al nivel de escritura y de emotividad que la elegancia. Hay que leerlo. Es muy bonito, es muchísimo más breve. Leerlo. Es la precuela. Hace un año y medio salió otro que se llamaba Una rosa sola, que contaba la historia de una mujer que iba a buscar, una mujer, no me acuerdo si francesa, que iba a buscar en el Japón antiguo, en Kioto, iba a buscar a su papá, ¿no? Ella había sido hija de un papá japonés, pero nunca lo había conocido. Entonces cuenta toda su travesía por encontrar su historia familiar, pero también encontrarse con ella misma. Un buen libro, ¿no? Como todo lo que escribe Muriel, pero no a este nivel de intensidad emocional. Este libro, Una hora de fervor, cuenta la historia del padre. Qué interesante. Es una historia de amistad masculina. Yo creo que la única historia bonita de amistad masculina que he leído es espectacular. Es precioso, lo recomiendo completamente. Lo consideraré. Y otro que me gustó mucho este año también se llama Lecciones de Química, que la verdad ni se me antojaba. O sea, el título no te atraía mucho. Para nada, ¿no? Es novela de Salamandra. Desde ahí dije, bueno, seguramente es bueno. Salamandra es de los sellos que más me gustan, pero tengo el enorme privilegio que las editoriales confían en mí para mandarme algunos de sus libros. Excelente. Que de verdad yo creo que es el regalo más grande que me ha dado la vida. Eso es invaluable. No, eso es bueno. Y me hicieron favor de enviármelo, me dijeron, léelo, creo que te puede gustar. Bueno, qué cosa tan maravillosa, ¿no? Es un libro de época, más o menos, no me acuerdo si está situado en los 50, 60, la historia de una mujer científica, ¿no? Que tiene que enfrentarse a muchos retos para llevar una vida de científica. Es un libro hablando de humor que te hace reír, que te emociona, que te enoja, me hizo llorar, o sea, como que te mueve muchas emociones y es un libro tremendamente inspirador. Pues son los imperdibles. Imperdible. De hecho, yo creo que ese libro fue el responsable de que tomara la decisión de dejar, ¿no? Un trabajo que ya mucho tiempo postergando, porque a ese nivel te mueve, ¿no? Y ya hasta para tomar decisiones en tu propia vida ya es mucho. Claro, y justamente eso le quería preguntar, ¿no? Antes de entrar al episodio, platicábamos cómo un libro se vuelve un compañero en la vida y cómo nos acompaña en los momentos más felices, en los momentos de mayor transición. Bueno, para mí son un compañero invaluable. ¿Para ustedes lo mismo, maestra, o estoy? Pues, ¿qué te digo? Mira, de hecho, recuerdo con emoción, me invitaron al Tecnológico de Zacatlán la primera vez que fui a dictar una conferencia de lectura y el título que después me reprobé, me dije, está muy largo, pero no encontraba cómo decirlo, se llamaba La lectura como clave perfecta para nunca estar solo. Nada más que está muy largo el título. Pero muy bonito. Pero eso me decía. Entonces yo siempre he pensado que nunca estás solo, primero hay que estar contigo, en conciencia, y si tú tienes un buen libro, tienes al mejor compañero.
Si es un buen libro, es la compañía, es el conversador más agradable. Les decía yo de repente a mis hijos, ¿cómo amaneciste, mamá? Les decía yo, pues muy contenta porque amanecí con Gabriel García Márquez. ¿Cómo? ¿Cómo amanecí? Sí, amanecí con su libro, me estuve divirtiendo. ¡Ay, qué bueno! Pero se convierten en esos conversadores insaciables, en el que quieres más y en el que no puedes dejar el libro. Entonces yo creo que son la compañía más incondicional, incondicional. O sea, son los que van a estar ahí cuando tú los llames, cuando tú los busques, esperándote Y a veces siempre. apareciendo. Y a veces apareciendo, que yo sostengo que nuestra mente es como un radar. Ese radar que va a llevar a ti el libro, la conversación, la persona, en el momento justo que tú lo necesitas. Solamente hay que estar abierto para que puedas entender el mensaje del universo a través de ello. Claro. Y además es incluso mágico, ¿no? Totalmente. Y es un poco como de esta mística lectora. Yo no creo que nosotros elijamos a los libros, sino que los libros nos eligen. De acuerdo. Y además, en la vida lectora, ¿no? Y en el placer que he tenido de formar clubs de lectura, una amiga muy querida, Andrea, decía, los libros nos presentan personas. Así es. Y yo creo que las personas más fascinantes que he conocido en mi vida me las ha presentado un libro. Lo ¿no? creo. Porque el que sabe lo que lees, te conoce de una manera muy profunda si pone atención. Porque a través de las lecturas se forma tu pensamiento, se muestra la visión que tienes del mundo, tú eliges con base en tus intereses, en cómo ves la vida. Hay personas que recomiendan leer cosas diferentes a como tú piensas, justamente para ampliar tu visión del mundo. Yo intento hacerlo, sobre todo en ensayos y demás, pero la verdad es que es un acto revolucionario, ¿no? Porque te permite que no seas tan fácil de persuadir, ¿no? Que alguien más no imponga las reglas para tu vida, sino que tú mismo impongas las reglas para tu vida. En fin, creo que es, bueno, pues es una experiencia muy, muy linda en la vida. Me gustaría preguntarle, maestra, dos cosas, que no quiero que cerremos este episodio, es que tengo tantas, aquí tengo notas. Una de las cosas que creo que es más consultada y relevante es el tema de lectura de comprensión. No solamente leer por leer, sino cómo podemos obtener un aprendizaje real de lo que leemos. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, pues mira, esto es complejo, te voy a decir por qué. Porque cuando se convierte en una exigencia de que comprendas, te puede representar un obstáculo, ¿sí? A sentir ese deleite de la lectura. Como sabemos, tenemos diferentes tipos de textos que demandan diferentes tipos de habilidades, ¿no? Entonces, no es una clase, pero lo recuerdo rápidamente. En la preparatoria yo les hablaba de los 4 niveles de comprensión lectora y les decía, el primer nivel, el básico, es el literal o textual. Entonces, cuando tú lees un texto y de repente les ponía ejemplos de la primaria, cuando te acercan a la lectura en la comprensión, te hacen preguntas muy literales. ¿Cómo se llamó el cuento? ¿Quiénes eran los personajes? Y pues lo podías tomar del texto, ¿sí? Esas son respuestas muy fáciles. Entonces, para determinadas actividades, profesiones, vamos a pensar, un médico necesita conocer la anatomía completa y él tiene que ser muy literal, o sea, tiene que inclusive memorizarlo. Claro. ¿Sí? Ahí no entra ninguna interpretación de ningún estilo, para que vean que tiene una utilidad. Claro. O sea, ese nivel de comprensión, que es el básico, ¿sí? Es importante y es con que comenzamos. Si tú de plano acabas de leer y te hacen una pregunta literal o textual y no la sabes responder, pues entonces sí, quién sabe qué está pasando. Algo está sucediendo, ¿no? Que ni siquiera te acuerdes lo que está escrito, ¿sí? Algún dato o algo puede ser. El siguiente nivel de comprensión lectora es el nivel inferencial. Y el inferencial, en mis tiempos antiguos, es lo que nos llamaban leer entre líneas. Es lo que no está escrito, ¿sí? Y es donde entran otros procesos de razonamiento, de poder inferir y decir, a ver, tienes que deducir, bueno, entonces, ¿por qué tal personaje tomó esa decisión? Y le buscas literal, dices, pero es que aquí no dice.
Bueno, y de acuerdo a lo que estaba viviendo, ¿qué le hizo pensar en un suicidio? No, pues llevaba una vida muy triste, lo boleaban, lo maltrataban, Ujú. etcétera. Y entonces tú estás haciendo inferencias. Tú lees y tienes que llegar a tus propias conclusiones. Y esa es otra forma de comprender, cuando tienes esa capacidad de poder inferir por qué le estaría pasando esto, Ujú. ¿sí? ¿Qué hizo para que llegara a tal situación? De hecho, un ejercicio que ponía yo era cuando les pedía, por ejemplo, no, pues tal cuento. ¿Cuál es el tema? Y me decían el título. Digo, no, ese es el título. A veces coincide, No pero sé. muchas veces no. Entonces, ¿por qué le Ujú. pondrían ese título? Ay, pues es que se llama así, pero Mm. aquí no dice. Pues lo tienes que inferir, ¿no? Entonces son las respuestas que están entre líneas, que van más allá de lo que te Ujú. pone el autor. Ok. Entonces, cuando tienes esa capacidad de poder dar esa respuesta, pues estamos hablando de otro nivel más avanzado de lectura. Cuando hablamos del nivel analógico, es lo que acabamos de hacer ahorita, hace un momento, cuando hacemos esa analogía es cuando tienes la capacidad de establecer un comparativo de lo que estás leyendo, llámese con tu propia vida o con la de otros. O sea, estás leyendo una novelita, un cuento, y dices, ¡Ah! Abuelita, te hablan. No, así es mi abuelita. Sí, Y sí, dice, sí. no, pero aquí que se la robaron y que pasó eso. Es que a mi abuela le pasó algo similar. Claro. Fíjese que pasó eso, ya que porque luego me contaban los muchachos, ¿no? No, pues se me hizo increíble que haya coincidido. Entonces, cuando hacemos analogía es cuando podemos ver, decir, caray, sí, sí es cierto, esto sí puede pasar porque le ha pasado a mi tía, a mi mamá, a mi hermana, o me pasa a mí, o yo he sentido como ella, sí lo he sentido. Aquí la diferencia, yo digo que la lectura es un simulador de la vida. Uy, sí. Entonces, la diferencia es que si esa enseñanza la encuentras en el libro, tú no estás pagando las consecuencias. Si no te detienes, sabes que vas a acabar con el personaje, ¿no? Y ese es el nivel analógico, ¿sí? Ahí te das cuenta, cuando tienes esa capacidad Ujú. de poder entender eso, dices, caramba, es que esto es la vida, pues sí, es la vida. Mm. Y el nivel inferencial analógico es el que conjuga los tres. Ujú. Ahí lleva los tres. Entonces, esos son los niveles de comprensión lectora. Guau. Cada uno se ubica a qué nivel está leyendo, ¿sí? En los diferentes tipos de textos, vamos a pensar en un texto argumentativo, porque son los textos periodísticos. Ahí les digo a los muchachos, un texto informativo es objetivo totalmente, es muy Bueno, inferencial. debería hacerlo. Debería de ser, porque muchos revuelven, te diré, mezclan, ¿no? Y ni están facultados para hacer la mezcla, porque no todos tienen conocimiento. Y cuando es un texto argumentativo, pues nos ayuda, como tú lo decías, nos ayuda a forjar nuestros criterios, o a veces redirigirlos hacia otro lado. Dices, ay, caray, creo que no soy muy convencida, porque pues justamente un ensayo son textos argumentativos que defienden una tesis, pero te dan sus argumentos Y a veces te convencen. donde te convences o no, ¿no? O lo rebates inclusive, Claro. ¿no? Nada más que hay que tener tus propios y Ujú. bien fundamentados, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, si tú lees un texto expositivo, o sea, un texto científico, más bajita la mano, un texto de divulgación científica, que se está destinado al público en general. O sea, el lenguaje, digo, pierdan el miedo, lean un texto de divulgación científica y te va a mandar información increíble. Vamos a pensar Claro. las vacunas, por ejemplo, ¿no? Que ha sido tan polémico. Pero bueno, lean e investiguen, no se queden solamente. Yo les decía, yo les puedo mentir, a mí no me crean, vayan y comprueben. No me tienen que creer. Antiguamente era dogmática la educación. Y Claro. lo que decía el maestro no se rebatía. Digo, pero hoy no. Pueden ustedes rebatirlo, pueden decirme que si no estoy en la razón y yo puedo aprender de ustedes, ¿no? Claro. Entonces, dependiendo del objetivo que persigas, pues viene a qué nivel lo tienes que hacer o a qué nivel lo tienes que comprender, ¿no? Entonces, para mí esa es la clave. No, pues ya aquí salimos expertos y de verdad es una Guau. cátedra. Otra cosa que me gustaría preguntarle sobre la relectura, que también lo platicábamos hace unos minutos. ¿Cuál es el valor de la relectura? Pues es que mira, comentábamos antes de llegar aquí que hay libros que lees en algún momento de tu vida
y te fueron significativos y tan significativos que hasta te quedaste con ellos porque te los compraste o te los regalaron. Pero cuando pasa el tiempo y tú haces una relectura, lo vuelves a leer, le vas a dar otro enfoque, vas a descubrir cosas nuevas. ¿Por qué? Porque en ese momento ya piensas diferente, ¿sí? Ya tienes otras experiencias y le das otro valor a lo que lees. Entonces, yo considero que la relectura te va sumando más cosas, más cosas. Y en un momento lo leíste por distracción o por escape también, pero llega un momento en que dices, ay, eso no nada más era de reírme. O sea, aquí tiene cosas valiosísimas, ¿no? Y entonces eso te puede aportar diferentes cosas porque cambian los momentos, los criterios, ¿sí? La ideología. Entonces, en ese momento te puede aportar cosas nuevas. Y lo que pasa es como con las películas, ¿no? Claro. O sea, ya la vi, ya no la quieres ver y de repente si era una buena película, dices, ay, eso no lo había visto, Claro. ¿no? Y así pasa con los libros. O sea, yo creo y recomiendo que relean. No todo el libro, como tú lo haces, como yo lo hago, una frase. Yo había libros que compré alguna vez, uno lo compré por el prólogo, nunca leí el libro, me quedé con el prólogo porque estaba tan bonito y otro lo compré por la dedicatoria. Y lo ocupé para programas que conduje alguna vez y los tenía yo ahí como una fuente de información valiosa. Y hay muchas, entonces puedo leer por partes, hay muchos libros ahora que te dicen que no comiences por el principio, ¿no? Es donde tú lo abras, vas a encontrar cosas. Claro. Entonces, yo sí recomiendo que se den la oportunidad de releer para redescubrir. Claro. Y además, se los he comentado en otros episodios, hay que normalizar el cambio. Tenemos una visión súper fija de nosotras, creemos que somos la misma persona que éramos hace 5 años y de verdad hoy me parece casi sorprendente que una persona piense que es la misma que fue ayer, ¿no? Claro. Pero bueno, pasa, ¿no? Hay mucha gente que cree que es la misma persona y un diario, sobre todo cuando un libro, cuando te permites intervenirlo, se vuelve casi un diario. Así es decir, te muestra qué temas te interesaban en un momento determinado, cómo pensabas, cómo sentías. Y eso es muy interesante cuando pasa el tiempo porque te redescubres. No solo, me atrevería a decir que no solo redescubres la obra, no a ti, sino te redescubres a ti. Y a mí siempre me dicen que intervengo mucho los libros y les quiero enseñar, pero sí los intervengo mucho. Y me decía, ¿no? Mi esposo, oye, bueno, ajá, ¿y a quién le vas a heredar tus libros, no? O sea, si algún día tenemos hijos, nietos, ¿a poco se los vas a dar todos rayoneados? Sí. Y yo le decía, para mí hubiera sido un privilegio recibir libros, no solo en buen estado, sino con las notas de lo que pensaban mis abuelas, con lo que sería un tesoro. Sería un tesoro. Sí. Entonces yo le dije, bueno, espero tener nietos o nietas lectoras y si no tengo, bueno, alguien que los tiren a la basura, ¿no? Pero mientras yo esté viva, voy a intervenirlos, voy a atesorarlos. También lo platicábamos un poco antes, ¿no? El placer que es el poder tener una pequeña, mediana o gran colección de libros, pero que se vuelve una parte muy importante de la vida de una persona, ¿no? Claro. Yo les decía, bueno, me encanta viajar, me fascina conocer otras culturas, amo estar en casa de mi madre en Zacatlán, pero yo necesito después de pocos días mi casa con mis libros, o sea, es como, pues sí, es una parte muy querida de mi identidad, ¿no? Es como el sentirme cobijada en ese espacio que considero tan mío. Claro, sí, yo lo mismo, o sea, a mí me decían, ¿y algún día sales sin libro? Digo, nunca. No. O sea, tengo de todos los tamaños. Pero cuando comentaste hace un momento que hay gente que te argumenta, es que no tengo tiempo para leer, pues que tú has de tener mucho tiempo. Ahorita ya estoy jubilada, por supuesto que lo tengo. Pero aún trabajando, les decía yo a un compañero, porque me dijo, no, pero tú, ¿por qué tienes tiempo? Le dije, oye, ¿sigues yendo al dentista? Sí. Le digo, ¿y es puntual? No, pues es que a veces pues, se lleva tiempo porque pues, no considera que el paciente, que es. ¿Y qué haces mientras tú? No, pues yo me espero. Le digo, ¿no podrías leer 10 minutos ahí? Claro. Bueno, pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Le digo, yo a veces hasta para hacer fila en el cajero tengo que leer, llevo que leer. Le digo, siempre hay un momento, un espacio que puedes usarlo para leer, o sea, tiempo sí tenemos.
Porque ahora lo que vemos es que estamos en el teléfono todo el tiempo. Todo el día. Todo el Ujú, tiempo. Es ujú. impresionante la cantidad de tiempo que pasamos. Para mí también, el mejor consejo es, ¿quieres leer más? Siempre con un libro en la mano. Y otra cosa que creo que es importante es hacerle una prioridad, ¿no? Siempre. Ujú, Así tengas niños pequeños, así estés ujú. estudiando un programa de posgrado, así estés con una agenda llena, si no le das una prioridad en tu vida, ese tiempo no va a estar. Claro. ¿No? Entonces a mí me dicen, oye, Jan, pero tú eres súper nerd, ¿no? O sea, ¿le cancelas Sí, a sí, gente para sí. quedarte a leer? Claro que le cancelo a gente para quedarme. Bueno, Sí. no es que le cancele, más bien es no agendo nada en ese Ajá, más espacio. bien. Claro, yo necesito mucho tiempo conmigo. Y Claro. la mejor forma que conozco, bueno, es meditar, pero la segunda sería encontrarme en un libro. Es un tiempo para mí, ¿no? Y creo que cuando le das una prioridad en tu vida, creas un espacio en el cual te invita a leer o vas a lugares que hoy en día, afortunadamente, la arquitectura ya entra mucho en juego y hay lugares que tú dices, Claro. bueno, esto claro que te invita a Es un leer, ¿no? deleite verlo. Es Ujú. maravilloso estar aquí, la atmósfera. Muchas cosas buenas Claro. pueden pasar desde ahí. Sí, por supuesto. O sea, se convierte en parte de ti, Ujú. ¿no? Entonces ya pues no puedes prescindir de ello. Yo una fórmula mágica que usaba cuando trabajaba, este, diariamente le asignaba yo un par de horas a Mm. leer cosas técnicas, o sea, todo lo vinculado a mis clases. Revisaba yo mis temas y entonces yo hasta la fecha tengo el vicio de comprar, aunque ya no esté trabajando, sigo comprando que de ortografía, de redacción. Me dicen, ¿para qué? Digo, pues para mí, para Claro. que yo pueda mejorar, ¿no? Entonces yo leía cuestiones vinculadas a mis materias, de los autores que me sugerían, de la bibliografía, siempre me la compraba yo generalmente. Lo hacía yo durante 2 horas, ¿no? Por ejemplo, diario, que era dentro del ritual de preparar mis clases. Y todos los fines de semana yo me regalaba una obra. Entonces yo me dedicaba yo 2 horas solo para leer lo que se me antojara. El libro que había comenzado o que iba a comenzar. Entonces, ese tiempo me lo daba yo netamente para ese tipo de lectura. Entonces pude combinar ambos clases de lectura, ¿no? Lo que Que era creo que para es lo mi ideal, me trabajo atrevería a y decir. lo que era lo recreativo, lo que era para disfrutar. Lo demás me era placentero también porque aprendía, ¿sí? Pero esto también, pues era algo totalmente fuera, ¿no? Y me encantaba porque el regalo que yo me daba. No, y me hace todo el sentido y cómo todo se conecta. Yo hago exactamente lo mismo, ¿no? Por mi profesión, leo mucho más no Ujú, ficción que ficción. ujú, O sea, ujú. leo mucho de psicología, mucho Sí, de claro. coaching, muchos ensayos, mucho de Ujú, divulgación científica. ujú. Pero es cierto que combinar para mí es lo mejor Es excelente. porque desarrollas competencias diferentes. Yo hago Ujú, exactamente lo mismo. Por las mañanas leo algo o que estemos leyendo en mi club de lectura, que es enfocado a crecimiento personal, claro. o algo que me mandó una editorial que ya sabe que es mi nicho. Pero por las noches siempre me doy el lujo Un de regalo. una novela o una biografía que para mí son Por como divinos. el deleite Ay, está claro. ahí, ¿no? Y ahí me decían, oye, Jam, yo no puedo ni con un libro, ¿cómo es que lees? Bueno, yo soy mal, tengo malos vicios porque yo leo hasta 5 libros a la vez, o sea, es una barbaridad. Ajá, ajá. Para mí, la clave es que sean muy Es diferentes, una competencia lectora. que sean muy diferentes, Sí, para que no, claro. porque si no, luego veo chistes en redes sociales y me da mucha risa, ¿no? Cuando combinas, por Sí. ejemplo, 3, 4 novelas, ya luego Ajá. haces una mezcla Sí, en tu sí, sí, mente ya te de, creas una propia. no, no, y ya es como una Sí. mezcolanza, pero para mí Ujú. cuando son tan diferentes, Sí, creo que enriquece hay, muchísimo. ¿no? Enriquece. Ujú. Maestra, pues quiero ir cerrando este episodio. Ay, muchas Algo que me gracias. preguntan muchísimo, y sería como mi última pregunta antes de dar pie como al cierre, eh, evidentemente por mi profesión y por mi disciplina, que es el crecimiento personal, siempre me dicen, oye, Jam, recomiéndame un libro para mejorar mi autoestima, recomiéndame un libro para ser más productiva, recomiéndame, ¿no? Es como si me pidieran una recomendación para cambiar casi, casi toda la vida, es como, recomiéndame un libro que cambie toda mi vida y además que es una gran responsabilidad. Yo siempre les digo que no basta con leer unos 50, 100 o 500 Sí, claro. libros si no lo integras y lo llevas a tu vida, ¿no? Eso para mí ha sido muy importante. Siento que un libro te da una gran lección, te Sí, claro. acompaña, te educa, pero quisiera preguntarle, ¿qué cree usted que tenga que pasar para que un libro realmente toque nuestra vida
y nos ayude a evolucionar, a crecer, o que realmente, se lo pregunto porque decía, ¿no? A veces un libro hace algo que la terapia no. Cierto. ¿No? ¿Qué tiene que Cierto. pasar para que eso suceda? Pues ¿Pasa con mira, todos? yo creo que sí, mira, son las experiencias. Esto es muy personal, es muy individual, ¿no? Porque igual lo que a ti te puede súper entusiasmar, a otro puede parecerle muy trivial y no llamarle la atención. Entonces, nuestros niveles de sensibilidad y los momentos cruciales por los que atravesamos son determinantes para que tú digas, este libro me hizo la vida. O sea, ¿sabes qué? En el momento en que me sentí más sola, Claro. aquí me hizo recordar que estoy conmigo, ¿no? Entonces, depende mucho de nuestra circunstancia. Y yo, pues sí quisiera citar, ya antes de cerrar, justamente ese aporte que hiciste en mi vida, en ese momento crucial que viví, ¿sí? Tuve la experiencia de enfrentar una enfermedad de cáncer, entonces pues es complicado por muchas cosas y te comentaba hace un momento que hay gente que se va directamente a la bibliografía donde habla las curaciones milagrosas o historias de sobrevivientes y todo, pero llega un momento en que te enajenas, Claro. ¿no? En que te contaminas y a veces lejos de que digas, ay, pues todo en paz, a veces te da mucho miedo y a veces no, hay historias lindas con finales muy felices que te inspiran, que te motivan, pero cuando tú me buscaste, yo estaba en mi proceso, en mis quimioterapias, y cuando tú me buscaste, que me querías saludar allá en Zacatlán, tenía añísimos que no nos veíamos, y me llegaste con ese regalo de ese paquete de libros, que el principal regalo fue verte, el segundo que pudimos compartir unos momentos contigo y con tu esposo, que fue muy agradable, y me dejaste esos 4 o 5 libros ahí en un paquetito precioso y yo los veía y sentía que me hacían ojitos y ese mismo día comencé a leer las conversaciones con mi profesor, los martes de conversaciones, algo así. Y bueno, a mí fue una terapia de verdad en la que cambié de mundo. Me brinqué a la vida de otros, me ocupé de otros, sufrí por los otros, me divertí por los otros, reflexioné por los otros y para mí fue un gran regalo y me aportó y cada uno de los 4 libros tan diferentes o 5 los que hayan sido, para mí me cambiaron la vida en ese momento porque me salí de lo que estaba viviendo y entonces fue un regalo maravilloso. Entonces yo creo que lo que tiene que pasar es que estemos abiertos para que tú creas que un libro sí puede cambiar tu vida. Conozco una persona que algún día me dijo, ay no, tú estás enajenada con los libros. Para mí un librito no me cambia la vida. Y dije, no, pues fíjate que a mí sí me la han cambiado. ¿Sí? Y entonces pueden ser el momento justo que llegan cuando tu mente atrae eso que tú necesitas. Y pues está vinculado a esa circunstancia, a esa experiencia que estés viviendo y seguramente sí te va a cambiar la vida. O sea, yo creo que sí nos cambian la vida. Ay, ¿ven por qué la amo? ¿Ven por qué me volví lectora? Esto, No. Yo creo que, bueno, este episodio, todos los que he compartido y la gente con la que he compartido, de verdad nutre mi alma, pero qué delicia No, qué esta delicia, conversación que hemos tenido. Espero que no sea la última, porque realmente claro que no. Hay mucho para aportar, hay mucha sabiduría aquí. Me gustaría cerrar, como en cada episodio, les queremos recomendar 2 libros diferentes, cada una pues desde nuestra experiencia. Así que, maestra, por favor, ¿qué libro nos va a recomendar? Ay, caray, es que son tantos que no sabría por cuál comenzar. Tú ya mencionaste algunos. Ay, voy a mencionar, está un poco, me podrían decir que fuera de época. Es por dar algo novedoso. No voy a tocar un autor contemporáneo, pero voy a recomendar a 2. Uno que traigo aquí el libro y otro Muéstrenos, maestra, ¿cuál trae? A ver, miren, les voy a recomendar este libro que es de Juan Domingo Argüelles. Él es un escritor mexicano. Acá, maestra. Como es casi de mi edad, digo que joven. Es un niño. Es un niño. Entonces, él es un escritor que ha ganado muchos premios, pero su ensayo con respecto a la lectura a mí me llena el corazón. Siento que estoy conversando con alguien que me entiende y que dice lo que yo quisiera decir y que a lo mejor no me he atrevido. Rompe todos los paradigmas que se puedan imaginar con respecto
a inculcar ese placer por la lectura. Les decía ya que precisamente cuando leí eso que decía breve antimanual para padres, maestros y demás adultos, me retó. Esa es la verdad. Y ya que lo descubrí, bueno, para mí tiene grandes enseñanzas. La forma en que nos llega, creo que nos puede persuadir de muchas cosas maravillosas que nos van a introducir a la lectura, pero rompiendo esquemas y paradigmas. Entonces, ese es el primero. Y el segundo es de un autor mexicano del que poco se habla y se llamó José Rubén Romero. Es el autor de La vida inútil de Pito Pérez. Y yo hice mi tesina en la licenciatura con respecto a una de sus obras que me gustó mucho, se llama Rosenda. Pero tiene otra obra que se llama Apuntes de un lugareño. Y bueno, les recomendaría, ese es un tomo que a mí me regalaron que se llama Obras completas de José Rubén Romero. Y yo digo que ese es mi Gabriel García Márquez mexicano, por su forma de escribir, y ojalá y lo lean y compartamos este gusto. No se diga más con esas recomendaciones, por favor. De mi parte, quiero recomendarles lo que me parece un gran libro. Yo creo que cualquier lector que se sienta orgulloso, apasionado y entusiasta por la lectura tiene que leer a Irene Vallejo. Irene Vallejo es una filóloga de estudios clásicos española que, además de ser una mujer cultísima y sumamente interesante, es una sencilla y tiene la gran cualidad de las grandes mentes en cuanto a transmitir lo que comparte y apasionarte por la lectura. El infinito en un junco es un ensayo que ha ganado cualquier cantidad de premios por recopilar la historia del libro desde la antigüedad y todo el milagro y todo lo que ha tenido que pasar para que hoy lo tengamos aquí. Y lo entrelaza con su propia historia como lectora, que para mí fue la parte más rica, cómo le leían, cómo ella se enamora de los libros, cómo se enamora de las librerías y de todo lo que implica hoy el mundo de las letras. Es una gran divulgadora de la pasión por la literatura, así que bueno, es una joya absoluta. Este libro hoy cambia de dueña, así que Ay, con todo el cariño y el gusto por Ay, habernos acompañado. Muchísimas Maestra, gracias. ¿cómo agradecer que? No, la agradecida soy yo. Para mí esto es una experiencia inolvidable y pues muy agradecida por la invitación y pues por compartir estos momentos, que es lo más bello. Sin duda es lo más bello. Y para ti que nos acompañaste hasta este momento, gracias. Espero que este capítulo te inspire a llevar tu vida lectora a un nuevo nivel. Por favor, compártelo con la gente que creas que va a disfrutar de esta conversación. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.